Continuamos con la conferencia Retos y desafíos de la industria de cartera castigada frente a las nuevas dinámicas del mercado, el entorno país y el marco regulatorio. Mauricio Angulo, ingeniero industrial de la Javeriana con posgrado en finanzas de EAFID Casa, 7 años trabajando en varios bancos en el área de tecnología de crédito, 24 años en Experian Data Crédito hasta ser durante 5 años el presidente de Spanish Latam y ya casi 5 años presidente de QNT, la primera compañía de rebancarización. Bueno, buenas tardes. Es un gusto acompañar a Mauricio, quien en algunos momentos de mi vida laboral fue mi jefe. Y pues es una gran oportunidad hoy de haber recorrido varios caminos conjuntos y de hoy tener la oportunidad de compartir con él algunas vivencias y experiencias profesionales que creo que nos va a compartir de manera muy amplia y sobre todo de una manera muy generosa con el conocimiento. En tal sentido, Mauricio, quisiera que empezáramos por validar algunos de los retos que usted ha enfrentado y principalmente quiero verificar cuál ha sido, con la situación actual de los portafolios adquiridos que presentan un gran volumen de trámites de insolvencia, procesos concursales, algunos de ellos terminan en liquidaciones patrimoniales o judiciales sin ninguna posibilidad de recuperación. ¿Qué identifica usted como oportunidad en este tipo de segmentos de la cartera castigada o por recuperar? Primero que todo, saludar a Germán, gusto en verlo. Yo jamás fui su jefe. Usted me hacía creer que yo era su jefe, pero jamás. Eso no pasó nunca. Nunca obedecí nada por menos. A Beatriz, muchas gracias por la invitación. Y ya con respecto a la pregunta, yo diría, este tema de insolvencia para todos es un tema raro. Uno no sabe si es bueno, si es malo, si es regular. Pero pues ya uno con los años, cuando uno ya tiene tantos como yo, uno ya tiene un pensamiento firme sobre algunas cosas. Y yo creo que sobre la insolvencia, en mi forma de pensar, yo creo que es algo bueno para las personas. En el fondo, lo más importante de lo que todos trabajamos es que las personas salgan adelante, que puedan salir de sus problemas. Y yo creo que la insolvencia es un buen producto, es un buen camino, pero no sé si les pasa en las compañías de ustedes, extrañamente no es un tema muy popular, no es un tema que uno tenga miles de insolvencias. Sin duda, en los últimos 2 años, cuando ustedes miren los números y vayan a sus compañías, se van a dar cuenta que se han duplicado del año pasado o hasta triplicado del año pasado a este. Pero no sé, cuando ustedes miran los números en la compañía que yo administro, no hay el 1% de todas las personas que son clientes de mi compañía que estén metidas en los temas de insolvencia. Entonces, lo que uno dice es una buena norma, es un buen mecanismo, pero en la vida real poco usado. Y entonces yo hago parte de algo que se llama el Consejo de Rebancarización Colombia, en donde está el gobierno, en donde está el Banco Mundial, en donde está la Universidad de los Andes. Somos unas 15 personas que se dedican cada 2 meses, cada 3 meses a pensar cómo ayudamos a las personas para que vuelvan a los bancos. Y le encomendamos a los Andes que hiciera un estudio sobre el tema de rebancarización y un capítulo de esos que pasaba con el tema de insolvencia. En resumen, porque como todas las cosas en los Andes, no se acuerdan cuando uno estudiaba por allá, a veces eran 700 hojas, pero lo más importante en la última, que era la única que uno siempre se leía, en la última lo que dice es algo muy sencillo, es que el proceso no funciona porque las personas deben poca plata y contratar a un abogado para que les ayude a arreglar un problema de 4 o 5 millones de pesos, cuesta 4 o 5 millones de pesos. Entonces, conclusión, yo creo que si alguien le parara un poquitico de bolas al tema, si estuviera un poquito más centrado en eso, yo creo que si lo hicieran de una forma mucho más automática, con tanta herramienta que hay ahora, yo creo que es una muy buena herramienta y yo creo que habría que volverla un poquito más popular. Ya en términos numéricos, por ejemplo, que fue el estudio que hicimos ya en la compañía, nosotros tenemos 500.000 clientes y como les digo, no creo que tengamos 2
200 o 300 o 400 casos máximo. No creo que tengamos más eso. Y cuando uno mira, claro, es un tema de flujo de caja. Las personas no pagan cuando uno quiere, sino pues cuando pueden, que es parte del principio de ayudar a las personas. Pero cuando uno mira el número que tenemos en la cabeza, el 68% de todas las personas después de 4 o 5 años ya comenzaron a pagar y vienen pagando bien. Y tenemos 2 o 3 personas que anticiparon sus pagos, mucho más, mucho más. Me administran, como el 20% anticipan los pagos y salen bien. Entonces yo creo que como mecanismo es muy bueno, como producto es muy bueno, el uso de ese producto es muy malo y tiene hoy muchas restricciones para entrar, y yo creo que nosotros a veces como otorgantes de crédito, como administradores de cartera, no le creemos tanto, pero yo creo que es de las cosas que uno, si lo mirara bien, lo cuadra bien, financieramente no es necesariamente tan malo como parece. Ok, perfecto. Quisiera ver un poquito, y algo que tal vez yo creo que sería como su gran expertise, cómo se han transformado los modelos de segmentación de los deudores de portafolios de cartera castigada. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que podríamos aplicar y pasar de lo tradicional, que es perfilar por montos o por saldos de cartera? ¿Cuáles son esas herramientas o cuáles son esas variables que uno debería tener en cuenta como una excelente práctica en este tipo de cartera improductiva? Pues con mi amplia experiencia de 5 años en esto, yo le diría que desde que nosotros, cuando yo era el presidente de Atacrédito, pues uno en segmentaciones y estos, algo que tocaba aprender, sobre todo después de 20 años, pero yo diría que extrañamente hoy en Colombia, no necesariamente afuera, porque estamos en unas operaciones, estamos arrancando operaciones afuera, pero en Colombia la segmentación, como usted decía, base es a montos más altos y a carteras de menor tiempo. Yo les dedico más esfuerzo y yo los invito a que hagan un poquito más de análisis, que es como nació mi compañía. La compañía de nosotros, digamos que lo que hacemos es, pensamos que un acercamiento a un cliente para ayudarlo a rebancarizarlo es como volverle a dar un crédito, y si uno piensa eso, lo que tiene que hacer es exactamente el mismo proceso. Entonces, pues en Colombia hay muy buenas bases de datos, uno sabe si las personas están empleadas, conoce las historias de crédito de las personas, conoce muchísimas cosas, activos, pasivos, uno conoce todo. Ahora, con toda esa información, lo que yo creo que hay que hacer es que hay que volver a segmentar con esa misma información y con toda la información que hay del mismo proceso como las personas llegan a tener problemas. Porque a diferencia de los que nunca han tenido un crédito, de las personas que ya tienen problemas con los créditos, uno tiene muchísima información. Tiene por lo menos 2 o 3 años de historia dentro del banco, tiene la historia que uno tiene todas las cosas. Y lo que hacemos nosotros es microsegmentar. Nosotros tenemos unos cubos de segmentación que son de 9 por 9 por 9. Y dependiendo de esos grupos de segmentación, de una metodología que desarrollamos nosotros, encontramos que una persona que está en cada cubo de esos pues, se parece a los otros que están en el mismo cubo, y cada una de esas tiene una forma de salir del problema. Y lo que uno tiene que construir en mi cabeza son productos para que salga. No le puedo decir uno, deme el 20%, deme el 30%, le doy 2 años de plazo, le doy eso. Todo eso es mentira, porque lo único que es importante de esos 9 por 9 por 9 de los cubos es que cada cubo tiene una posibilidad de salir dependiendo de cómo esa persona sale. No lo que uno puede hacer por él, sino lo que ellos pueden hacer por ellos mismos para salir del problema donde están. Eso es básicamente la teoría. Pero yo diría que la teoría es, no, esto es un tema, nosotros en las bases de datos, yo me acuerdo que en Datacrédito tendríamos que unos 600 datos por persona. Yo creo que hoy en las bases de datos que tenemos, de nosotros, de cada uno de nuestros 500.000 clientes, debemos tener unos 1.500 datos por cliente, porque nosotros administramos toda la información de todas las llamadas, no solamente que tuvo con nosotros, sino que tuvo con el banco de donde lo trajimos. Nosotros sabemos hace 4 años el que pensaba, hace 3, hace 2, hace 1, y todas esas llamadas de alguna forma digital son parte de los insumos que hacemos para poder construir los cubos. Ok, ya hemos hablado un poco de esos requerimientos de cada cliente y de cara a esa persona.
Ahora me voy a pasar un poquito a la otra orilla. ¿Cuáles deberían ser las variables adecuadas en el proceso de venta, en el proceso de estructuración y diseño de un plan de ventas de cartera castigada? ¿Cuáles son los elementos que le faltan a usted cuando se mete en esos cuartos de datos a migrar y a husmear la información? ¿Y cuáles tal vez esos criterios que faltan y que a usted le gustaría tener para facilitar más su proceso de valoración y completar ese gran cubo de variables que necesita para evaluarlo de manera adecuada? Pues yo creo que, mire, hay una cosa, si volvemos a que ayudar a las personas para que salgan de sus problemas, es como volverles a otorgar crédito. En crédito hay una máxima que es: entre más información tiene uno, mejor puede dar un crédito. Entonces yo diría que si uno fuera una entidad financiera, si yo algún día trabajara en una entidad financiera y me tocara vender cartera, yo, a diferencia de las costumbres locales, lo que yo haría es entregar mucha más información para que el comprador sepa cómo hacer para ayudar a los clientes que yo tengo. Ese es el verdadero propósito. Entonces, no sé si ustedes, muchos trabajan en compras de cartera, pero cuando trabajan eso, lo invitan a todo. Y hay unas que es una hoja que dice 12.000 clientes, no sé, 100.000 millones de pesos, y tienen 2 años de mora o 3 años de mora. Y con eso esperan que uno ayude a los clientes que están en esa base de datos. Pues yo creo que lo único que uno busca es cómo salvar para que uno no se quiebre, pero no necesariamente está buscando cómo ayudar a nadie que está ahí. Cuando nosotros miramos una base de datos, es simplemente de comprar, lo que estábamos hablando mi doctora, que hay unos procesos grandes que están rodando, es cómo hacer para, no sé, los 100.000 clientes que están hoy en tránsito de los bancos a las compañías como nosotros, cómo hacer para que cómo ayudar a esos 10.000. Y nuestro único propósito en ese análisis es cómo ayudar, y la forma es tener muchísima información. Yo diría que el primer tema es claramente entregar más información si yo fuera un banco. El segundo es cuál es el propósito de la venta. Entonces, por ejemplo, uno en México, no sé si ustedes conocen un poco, cuando venden cartera, lo que hacen es un tema fiscal, es un tema de impuestos. Entonces, en México la cartera en venta vale 0.25%, nada, mucho. Uno con un billete de $1 compra millones de carteras. Pero es un tema que el banco lo único que está buscando es unos alivios fiscales. En Colombia hay una mezcla todavía entre que eso todavía tiene mucho valor y que hay que hacer unas cosas, pero yo creo que el propósito que deberían tener las entidades es lo que están tratando de vender. No es una plata, son clientes, y si uno tiene sus clientes y está vendiendo 10.000 clientes o 20.000 clientes, yo creo que una de las preocupaciones que debería tener un banco cuando va a vender es: ¿en manos de quién? Entonces se los va a vender a unos caníbales, los va a meter a un sótano que están de moda. ¿Qué voy a hacer con los clientes? Yo creo que es el tema que yo miraría. Y el due diligence que yo haría es: oiga, ¿qué van a hacer con esos tipos? Porque en el fondo son clientes míos. Y yo creo que ese es el segundo tema que yo recomendaría. Y el tercero, sí es un tema muy personal: vender barato. Ese es un tema que me sirve. Mauricio, por último, en esta situación tan compleja desde el punto de vista económico, político, de incertidumbre internacional, ¿dónde cree usted que están las grandes oportunidades en el mercado para este año de la cartera castigada? No, yo creo que en el fondo, como me decía siempre mi abuelito, la única gran cosa que uno tiene que hacer cuando todo está mal es uno estar cómodo, y esa es la base de como yo pienso. Entonces, si todo está fuera mal y todo por lados se está moviendo y todo está como medio oscuro, pues lo único que uno tiene que asegurar, y la gran oportunidad siempre parte de uno estar cómodo. El día que uno haga algo que se siente incómodo, que se sobreendeude para comprar algo, que arriesgue mucho, que prometa mucho, ese día está muerto en general. Eso es como yo pienso. Ahora ya yo diría que en términos mucho más prácticos, no sé cómo les pasa a ustedes, pero yo estoy en ingeniería y yo me acuerdo de una materia que se llamaba como productividad, la peor materia que yo he visto en mi vida, y la única vez que yo me trasnoché porque yo era buen estudiante pero vago. Entonces yo jamás he tenido un cuaderno, jamás he comprado un libro, y en ese fue la primera materia que yo tuve un cuaderno, que fue emocionante. Tener un esfero para escribir en el colegio tampoco nunca tuve nada, no, odio esas cosas.
Y entonces en esta materia me hicieron sufrir como un demonio, pero como un demonio. Me acuerdo que el día que pasé la materia, sí, seguramente con buena nota, pero me acuerdo el día que pasé, yo dije, uy, esta vaina nunca lo vuelvo a ver. Y desafortunadamente hoy es la materia que uno ve siempre. Cuando uno está en operaciones, lo único que hay es optimización de todo, y pivotear todo, y organizar todo, y maximizar todo. Toda esta historia para decir que cuando las cosas están mal, la única oportunidad es aprender todo lo que está pasando. Y yo creo que es un buen mecanismo para todos los que estamos en esta industria de entender dos cosas. Uno, que al fin y al cabo hay que optimizar todo. Eso es un tema numérico, eso es un tema absolutamente data driven. Esto es, quien manda en una compañía como la que yo trabajo son los números. Y si las cosas no son rentables, no funcionan. Eso es un tema simplemente de eficiencias y números. La primera cosa que hay que adoptar. Y la segunda que hay que entender es que los que están del otro lado son clientes. Y ese es el lema número uno de mi compañía. Nosotros lo único que trabajamos es para que las personas vuelvan de nuevo a los bancos y vuelvan de nuevo a soñar. Hicimos una investigación junto con los Andes y le preguntamos a las personas que tienen problemas financieros qué piensan, qué sienten, qué aspiran, todo. Primera cosa y el hallazgo más importante de una investigación que se demoró 7 meses y 400 páginas. Las personas se sienten tristes, todos sabemos. Las personas se sienten decepcionadas, tristes. Pero lo único que es una bobada, las personas no tienen dónde ir. Las personas, no hay nadie que asesore, nadie que ayude a alguien que tiene problemas financieros. Realmente, yo voy al banco que me ayude, pues de verdad no me están ayudando, me están tratando de influirme en alguna cosa. Pero no hay nadie que ayude a las personas que tienen problemas financieros. Si tiene un problema de salud, sabe dónde ir, si tiene problemas familiares, sabe ir, si tiene problemas, va al psicólogo, pero cuando se tiene problemas financieros no hay nadie. Entonces yo diría que algo de lo que hay que hacer y entender uno es que lo que hay que hacer es ayudar. Más adelante hablamos de platas, pero esto es ayudar, y yo creo que en los próximos 2 años tenemos una gran oportunidad de ayudar. Y para mí la única gran oportunidad que existe es ayudar y asegurarse que en esa ayuda uno está cómodo. Eso es como yo veo los próximos 2 años. Quisiera terminar con este último valor para que nos aportes, y me refiero al concepto de la digitalización en la cartera morosa. Creo que ya nos lo ha descrito de algunas maneras, y entender ese criterio de acompañamiento, de apoyo a la persona con dificultad, cómo compaginamos los procesos digitales, la transformación digital, para que esa persona no se sienta un número, un código, un registro o 35 SMS, 25 llamadas, etcétera. Cómo acercarlo para poder lograr ese contacto directo que permita acompañarlo, asesorarlo y ponerse en los zapatos de él para lograr un buen acuerdo. Difícil. Yo diría que todos nosotros venimos avanzando. Yo diría que yo por lo menos hace unos 25 años estoy muy vinculado a los temas de los scores, del crédito, de volver todo matemáticas. Ese es como me formaron, es como me formaron la compañía que estaba antes. Hoy en la compañía de nosotros yo creo que no hay un dato, una operación, una decisión que no sea manejada a través de los números, las matemáticas y los scores. Todo eso para resumir que toda la operación de la compañía tenemos 77 scores importantes, muchísimos chiquiticos, pero 77 scores importantes que administran todo. Administran cuando un cliente nos llama, qué tipo de cliente lo tenemos que ver, cómo lo atendemos, si lo vamos a llamar nosotros, qué oferta le vamos a hacer, todo lo manejamos a través de pura matemática. Entonces yo diría que todo lo que es el back tiene que ser lo más digital posible, porque uno tiene 500.000 clientes, y si tiene un ejecutivo comercial para cada 500.000, pues no va a estar uno cómodo, conclusión por ahí no es. Entonces toca, todo el back tiene que ser lo más digital posible. Y nosotros venimos haciendo experimentos, no con mucho éxito, de cómo atender clientes de forma digital. Entonces tenemos todo tipo de las cosas que venden, chatbox, ya hemos hecho todas las cosas. Pero cuando usted tiene a alguien en problemas, y cuando usted tiene a alguien en problemas que lleva 4 años en problemas, y lo han llamado 753.200 veces ayer, es muy difícil tener la posibilidad de que un chatbot lo convenza de lo que uno tiene es una machera. Entonces, como funciona nuestra compañía, muy sencillo, por detrás de los vidrios de nosotros, matemáticas a morir.
Y todos los contratos de los clientes, no todos, porque les explico, son manejados de forma personal y son, aunque parecen de forma personal, hacen parte de uno de esos cubitos que les digo del 9×9×9 y eso define todo. Pero tenemos otros experimentos y claro que hay gente que tampoco le gusta hablar con uno. Eso sí, después de que lo han masacrado tanto, es muy difícil. Y tenemos unos segmentos de clientes con los que venimos explorando. Hoy son el 23% de todos los clientes de nosotros que los atendemos de forma digital. Con éxito, sin éxito, con rentabilidades, sin rentabilidades. Pero yo creo que el tema básico es el back digital y el front es personal. Bueno, muchísimas gracias Mauricio y muchas gracias por sus palabras y por compartir su conocimiento. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias de nuevo, por verlo de nuevo, Germán, y por esas preguntas tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.